Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar con la sesión ya. Primero, antes de comenzar, agradecer al CDT que... Ya salta, Juan. Agradecer al CDT que nos está dando soporte para poder hacer este webinar y sobre todo a Pilar que nos ha ayudado a poner en marcha la sesión y nos está asistiendo y si tenemos alguna necesidad pues nos echará una mano. Y bueno, pues nada, comentaros que inicialmente este año hemos sacado las ayudas de programa 1, que son las que vamos a explicar ahora. Podéis plantear vuestras preguntas en la parte inferior, tenéis una opción que es preguntas y respuestas, ahí podéis plantear las preguntas. Si las planteáis ahí se quedan grabadas y si hoy no nos da tiempo a responderlas, trataríamos de responderlas más adelante. De todas formas, al final de la explicación os vamos a dar un email para cualquier tipo de dudas. Y bueno, pues eso, vamos a hacer la explicación de un poco cuáles son las características del programa este año y cuáles pueden ser las novedades. Y posteriormente, pues ya trataremos de responder preguntas. Y para empezar, le voy a pasar la palabra al jefe de servicio de ayudas, que quería haceros y hacer algunas puntualizaciones que consideramos que son muy importantes. Bien, antes de entrar de forma pormenorizada, que harán mis compañeras en el análisis de la resolución, advertirles a ustedes que esta línea de ayudas se ha publicado en esta resolución de 9 de abril de 2025. Se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de fecha 22 de abril de 2025. Léanselo. Léanselo, por favor, porque hemos notado en la gestión y en la tramitación de las ayudas que hay muchas veces, e incluso en preguntas que se están formulando, que están perfectamente respondidas en el contenido de la resolución. Si ustedes quieren optar a una subvención, lo mínimo es leerse la resolución que convoca tales ayudas. Porque el no leerse, el insistir en errores, en conceptos, por ejemplo, de gastos incentivables que no lo son, lo único que hace es retrasar la tramitación del procedimiento, obstaculizar la pronta resolución. Y los medios que tenemos son los que ustedes, los recursos humanos que tenemos, son los que ustedes están viendo en estos momentos por la pantalla. Por favor, léanse la resolución, pierdan media hora, una hora en analizar la subvención, las dinámicas de sus empresas que quieren ser subvencionadas y cómo cumplimentar, que yo creo que está bastante claro, los anexos que en la misma resolución se contiene. Por favor, léanse la resolución. Dicho esto... Bueno, vemos que van entrando preguntas ya, pero vamos primero a hacer la explicación y después daremos paso a las preguntas. Voy a compartir la pantalla porque hemos hecho un breve resumen. A ver si tengo abierto el PDF por ahí. No lo tengo abierto. No lo tengo abierto. Sí, resumen el programa. Sí, lo tengo. Es este. Solo pago. Las preguntas. Luego las abrimos otra vez. Sí. Y las vemos. Bueno, pues vamos a la página 1. Bueno, pues como decía antes, el programa que se ha publicado a fecha de la pasada semana es el programa 1, que es las ayudas a empresas. Este año tenemos un importe global de 5 millones de euros, es 1 millón de euros más que el año pasado. El año pasado quedaron algunas empresas fuera, pues esperamos que con esta cuantía y con algunas modificaciones que se han realizado, pues todas las empresas que opten, que estén dentro de las condiciones que establece la resolución, pues puedan acceder a las ayudas. El importe máximo, igual que el año pasado, es de 90.000 euros por ayuda. Y luego
muy importante es que el plazo de solicitud se abre el próximo lunes 5 de mayo a las 9 horas y se cerrará el día 16 de mayo a las 14 horas. Ese es el periodo en el que tienen para solicitar la ayuda. Cualquier ayuda que se solicite antes o después de este periodo no tiene ninguna validez. Dentro de los cambios que se han realizado, hay algunos que queremos llamar la atención, como son, por ejemplo, en la puntuación. En la puntuación se ha realizado algún pequeño cambio. Por ejemplo, hay un criterio que estamos obligados a poner, que es muy difícil medición, que es el criterio de responsabilidad social, por ejemplo, y este año lo hemos tenido algo que nos permite hacer una comprobación más o menos sencilla o más o menos cierta, que es estar inscrito en el registro de entidades valencianas socialmente responsables, regulado por el decreto 200/2022. Otra cuestión, otro cambio importante en la puntuación es que los criterios, por ejemplo, turísticos, el grado de desarrollo, dentro del grado de desarrollo del proyecto, hay un aspecto que es la desestacionalización. Aquí tendremos en cuenta si el proyecto se hace en temporada baja, es lo que más puntúa. No si la campaña se hace en temporada baja. Lo importante es el momento en el que se desarrolla el proyecto. Si es un proyecto que ocupa todo el año, pues tendrá la máxima valoración. Si es un proyecto que solo se va a hacer en verano, tendrá la mitad de puntuación, que son 2 puntos. Si es un proyecto que solo se va a hacer en temporada baja, tendrá 4 puntos. Bueno, pues esa es una de las diferencias a la hora de valorar. Maribel, no sé si teníamos otro punto dentro de la valoración importante. Sí, hacer hincapié en los certificados vigentes de la gestión de la calidad medioambientales. Cuando se marque en el cuestionario, se ha de aportar también en la presentación de solicitudes. Si no se aporta o no se marcase, la asignación será de 0 puntos. No se requerirá. Lo que quiere decir mi compañera es que si ustedes lo marcan y no lo aportan antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes, el órgano gestor, en este caso el Servicio de Ayudas, no lo va a requerir, es decir, se les puntuará 0, como ha dicho mi compañera. Pues nada, es importante ese tipo de documentación complementarla. Bueno, siguiendo con los aspectos más relevantes, comentar que la cuantía de la subvención máxima será del 70%, igual que de los costes subvencionables, igual que en años anteriores, e igual que en años anteriores, el importe mínimo de un proyecto para ser subvencionable es de 6.000 euros, que en algunos casos, como por ejemplo casas rurales, pues puede ser de 3.000 euros. Puede ser de 3.000 euros siempre y cuando estén adheridos a Creaturisme. A Creaturisme, efectivamente. Es decir, si no están adheridos a Creaturisme o no están distinguidos con el compromiso de calidad turística del SICTEP, sería de 6.000 euros. No quiere decir que el presupuesto que ustedes presenten, si lo presentan de 6.000 euros, tiene que ser el coste subvencionable conforme, porque ustedes pueden presentar un presupuesto y haber partidas que no sean subvencionables porque no se han leído bien la resolución o no han sabido bien interpretarla. Entonces, siempre sobre el coste subvencionable conforme, es decir, que puede ser denegada la ayuda, aunque ustedes hayan presentado un presupuesto de 7.000, que al final se quede por 4.000 y tengamos que denegarles la ayuda. Ténganlo en cuenta. Bueno, luego también una cosa súper importante. Y una cosa muy importante que siempre revisamos, pero que vamos a poner especial énfasis en revisar, es en que siempre aparezca el logo de Turisme de Comunitat Valenciana. Estos son ayudas públicas, financiadas con dinero público y, por tanto, tiene que quedar plasmado clarísimamente que se está financiando con dinero público. Y eso se hace a través de la aparición del logotipo de Turisme Generalitat Valenciana, que en el enlace que hay en la propia resolución se puede pinchar y descargar si no me equivoco. Es así. Concretamente es Generalitat Valenciana y Turisme. Y ya ustedes les solicitamos que añadan con la colaboración de o amb la colaboración de la entidad, el logotipo de la entidad. Las actuaciones subvencionables, promoción y publicidad,
comercialización y puesta en el mercado de productos y servicios turísticos experienciales, sostenibilidad. Y luego, y el proyecto, claro, debe realizarse dentro de 2025 y debe pagarse dentro de 2025 hasta la última factura. Cualquier factura que pertenezca al año anterior porque se ha empezado la campaña antes o al año posterior, pues esas no entrarán. Hay algunas novedades también con respecto a los costes subvencionables. Bueno, hay una novedad importante, que es que aquellas solicitudes aquellos proyectos que han presentado solicitud y al final hayan renunciado a ella El año pasado. en el ejercicio anterior, este año no podrán pedir subvención. Pero si ustedes han pedido subvención en el año 2024 y sí que la han obtenido, este año pueden pedirla con total normalidad. Lo digo porque la primera pregunta que ha surgido en el chat era esa en concreto y ya la respondemos sobre la marcha. O sea, que si ustedes el año pasado pidieron la subvención y se la dieron, este año perfectamente pueden volver a pedirla. Solo en el caso, y si la rechazamos por otra circunstancia también, solo en el caso de aquellos que pidieron la subvención y ya una vez otorgada renunciaron a presentar la documentación, solo en esos casos, que son ultra puntuales, ya les digo que se pueden contar con los dedos de una mano y nos sobran bastantes, solo en esos casos no podrían solicitar este año la subvención. También quería llamarles la atención a los principales costes subvencionables y sobre todo a qué costes no son subvencionables. Por ejemplo, dentro de las campañas de publicidad y promoción en medios de comunicación, pues todos los soportes destinados a la promoción online, incluso la traducción a idiomas extranjeros, son subvencionables. Por ejemplo, compra de medios, compra de espacios publicitarios, son subvencionables. El diseño y elaboración de folletos y catálogos es subvencionable. Y luego algunos servicios accesorios siempre que estén vinculados a la campaña, como son el SEO y el SEM. ¿Queríais llamar la atención de algo? Sí, yo quería recordar, vamos a ver, en actuaciones de comprobación e inspección, estamos viendo que se estaban utilizando grupos empresariales de tal forma que sociedades o empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial están solicitando subvenciones. A este particular le recomiendo la lectura del número 4 del anexo 1 de la resolución, que recuerda que no se consideran costes subvencionables, esto entre otros, cuando la entidad solicitante sean sociedades que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42, número 1 del Real Decreto de 22 de agosto, es decir, por el Código de Comercio, formen parte del mismo grupo de sociedades que la solicitante. Quiere decir esto, que cuando el órgano de gobierno o la participación del capital suponga la vinculación entre entidades solicitantes, de acuerdo con lo que dispone la ley la propia ley de subvenciones, optaremos por una u otra. E incluso si no percibimos eso, porque a veces es difícil captación y detección de este tipo de situaciones, se podrá incoar un expediente de reintegro con las exigencias de responsabilidades y de intereses que correspondan según ley. Esto ténganlo claro y presente. Esto tienen que ser estos solicitantes que no formen parte, todos ellos, de un mismo grupo empresarial. Si tienen dudas, le pueden preguntar a su asesor fiscal o a su asesor contable, porque esto tiene también que ver con la presentación de cuentas, con esto consolidadas, no consolidadas, etc. Mírenselo bien, por favor. Bueno, continuando con los gastos, que son subvencionables y no son subvencionables,
bueno, pues la publicidad de metabuscadores y otros elementos online, pues también es subvencionable. Ahí recalcar a muchas de las preguntas que ya nos están haciendo por correo electrónico, que nos están preguntando si las comisiones que cobran las plataformas por anunciarse, si eran subvencionables. Esas comisiones no son subvencionables, es decir, no se paga, es decir, el que tú hagas publicidad a tu empresa en un marketplace, sí, eso sí, pero no la comisión que tú pagas por estar en Booking o por estar en TripAdvisor, eso no se paga. Lo digo porque han habido preguntas ya al respecto, ya las hemos contestado por correo electrónico a las personas que las han preguntado, pero lo decimos aquí para que si alguien se lo plantea, que sepa que eso no es subvencionable. Igual que no es subvencionable, aunque la resolución dice que son gastos corrientes, no son subvencionables solamente los costes que figuran en la resolución, que son gastos corrientes. Los gastos de funcionamiento de una empresa o gastos de compra de teléfono, compra de ordenadores, todo ese tipo de cosas, o por ejemplo comprar un dron para hacer un reportaje fotográfico, que ya han sido preguntas que nos han hecho, O rótulos de establecimiento. o rótulos de establecimiento que son para el propio establecimiento, todo eso son gastos de inversión y no son gastos subvencionables. ¿Vale? Lo decimos para que ustedes ya lo sepan, ¿vale? Que no se planteen ese tipo de preguntas, porque léanse los costes subvencionables, que dejan muy claro qué costes subvencionables de gastos corrientes son los que entran en este programa. Luego hay también otro importante que es bastante recurrente, que es la participación en ferias, misiones comerciales y acciones promocionales nacionales e internacionales. Aquí insistimos mucho en que los costes que son subvencionables son exclusivamente los relativos al transporte y al alojamiento, así como puede ser también el alquiler de stands o espacios expositivos. Simplemente, no hay otros costes que puedan ser subvencionables con este tipo de actuaciones. Solicitamos, por favor, que cuando aportéis los presupuestos o las facturas estén desglosados los importes a dietas, desayunos, otras dietas que puedan derivar del alojamiento, por favor, que en dicha factura figuren en otra parte o que se minoren. Recalcando eso, es importante diferenciar los conceptos en las facturas, porque en una misma factura puede haber conceptos que sean gastos subvencionables y otros que no sean gastos subvencionables. Entonces, ojo también con la presentación esto de facturas con conceptos indefinidos o genéricos, porque si no hay una diferenciación y sin embargo constan aquellos gastos, tenemos constancia de que está incluyéndose gastos no subvencionables, ante la imposibilidad de cuantificar unos u otros, pues no se admite la factura. Y luego otra novedad importante este año es que hemos visto que en algunos casos había algunas auditorías que abusaban un poco con la facturación a la hora de hacer las revisiones. Es también casos ultra puntuales, la mayoría no. Y hemos puesto un límite de 800 euros. El 95% de las ayudas, o incluso más, siempre hemos visto que el coste de la auditoría es inferior a esa cuantía, o sea que no debería haber ningún problema para trabajar con auditorías que trabajen por debajo de ese umbral. Sí que consideramos que es muy importante que también revisen dentro de en uno de los apartados finales del anexo, concretamente en el punto 5, qué gastos no resultan subvencionables. Ahí hay un listado muy específico. Creo que este año habíamos introducido alguna novedad al respecto. Sí, por ejemplo, el diseño y creación de marca, ya sea denominativa, gráfica, de nombre comercial y diseño de logo. Las presentaciones, los actos o eventos de presentación de marcas. Efectivamente, los patrocinios publicitarios. Bueno, pues esas son algunas novedades. Sí que os recomendamos eso. Y perdón, que voy a decir esto, aunque ya creo que lo habrán leído, pero los gastos derivados de la instalación de luminosos, carteles, toldos, lonas, banderolas o similares que estén ubicados en el establecimiento, eso tampoco entra. Lo digo para que no hay un toldo que lleve el logo de la empresa, no entra. Es una inversión para el establecimiento. No es un gasto corriente. Y luego
hay que tener en cuenta que el objeto es fomentar la promoción y estos son más bien pues, inversiones para los establecimientos, por tanto, no... Y volvemos a insistir no en otro de los temas que también que suelen mucho ponerlo, la aplicación de marca en formato de tarjetas de visita, blog de notas, impresos, uniformidad, bolsas, adhesivos, llaveros, merchandising y similar, es decir, todo lo que es, todo ese tipo de cosas tampoco entran, ¿vale? Lo digo porque, como ha comentado nuestro jefe de área, que se lean bien el apartado 5 del anexo para verlo. Incluso dentro de los propios costes que son subvencionables, en algunos apartados recalcamos, sobre todo en el que ha comentado él, para ir a las ferias, misiones comerciales y acciones promocionales, léanse bien lo que no entra, ¿vale? Porque así nosotros podemos ver mejor las memorias, valorar los presupuestos y ir mucho más rápidos a la hora de resolver los expedientes. Por ¿vale? tanto, también es importante que si ustedes han decidido concurrir a esta línea de subvenciones, aquellas actuaciones que estén motivando facturas, lógicamente, gastos que con su correspondiente factura, ustedes analicen si la explicación de los conceptos y el discernimiento de los mismos resulta acorde con los gastos subvencionables recogidos en la resolución de convocatoria. Pero no utilicen, por favor, conceptos indefinidos. Y luego comentarles ya por último, y ahora empezaremos a responder las preguntas, comentarles por último que en la web donde ustedes, cuando se abra el plazo, verán, allí hay un modelo de memoria, ¿vale? Para presentar el proyecto. Les rogaríamos, por favor, que sigan ese modelo de memoria descriptiva y de presupuesto, porque ahí están todos los ítems que nosotros necesitamos para valorar el proyecto. Y recordarles también que todos los soportes de difusión, ¿vale? Todo lo que sean creación de soportes de difusión, todos tienen que llevar el logo, como ha comentado antes, el logo de Turisme y Comunitat Valenciana y estar traducidos al menos a un idioma extranjero. Eso es uno de los requisitos que dice la convocatoria en el anexo. ¿Vale? Todo lo que son pues soportes, tanto vallas publicitarias como incluso las cuñas de radio, deben de decir cuando se haga la cuña de radio en colaboración con Turisme y Comunitat Valenciana, ¿vale? De todas maneras, eso lo recoge todo la resolución, ¿vale? En su anexo. Sí. El presupuesto del proyecto, recordarles que debe contar con el soporte documental pertinente, bien con presupuestos o facturas pro forma, o si la actuación ya se ha realizado con las facturas que sean. Vale, a este respecto también tengan ustedes en cuenta los límites establecidos a partir de los cuales hay que pedir 3 presupuestos. Esto no es una exigencia caprichosa nuestra. Esto es una exigencia de la propia ley de subvenciones. Y luego de comentarles que no se van a, como el año pasado y en años anteriores, no se contemplan los gastos relativos a los desarrollos del tipo motor de reservas, ¿vale? Todo lo que requiera programación de código, eso no va a entrar, lo decimos porque sí que lo dice, lo dice la resolución. Y ahora vamos a pasar a contestar las preguntas. Sí, mira, aquí en una, bueno, vamos a poner en el chat, es que estáis preguntando si hay enlace a la resolución. Voy a poner en el chat ahora el enlace. Pues eso, si busquéis la herramienta chat dentro de las presentaciones, ahí tenéis el enlace a la resolución. Y vamos a ir contestando otras preguntas. Bueno, la primera ya la hemos contestado, que era si se ha dado la subvención en 2024, si en 2025 se puede pedir. Sí. Siempre y cuando no hayan renunciado el año anterior. Sí, pero sí, tal como hemos explicado antes. Pero sí en que se les concedió. O sea que en ese caso sí que podrían pedirlo. En cuanto a si estas ayudas son para entidades públicas, no, son solo para empresas, exclusivamente. La resolución, bueno, ahí preguntáis dónde está la resolución. Bueno, pues os hemos puesto el enlace en el chat. ¿Se va a grabar? Sí, ¿no? Sí, bueno, vamos a grabar se está grabando la presentación, la vamos a colgar
con lo cual pueden escucharlas si tienen cualquier duda o quieren volver a escuchar algo. A ver, ¿qué más hay por aquí? Porque es como Reels y promos de las redes sociales, el logo que debe aparecer es el mismo. El logo de Turisme y Comunitat Valenciana hay que destacarlo, y es el logo que, digamos, pone de manifiesto que se está haciendo publicidad con el soporte público de Turisme. También pueden utilizar otros logos promocionales de Turisme si lo consideran que complementarían el uso de este logo. Pero exclusivamente ahí, quiere decir, hay que hacer trazabilidad del distintivo de Turisme. Exacto. Luego también se dan circunstancias en las que, por ejemplo, se ponen fotos en Instagram y demás, utilicen la marca, una marca que pueda permitir a nosotros comprobar que realmente se está dando difusión de nuestras marcas. ¿Localizar el sello a los que está inscrito? Hay una pregunta me gustaría saber dónde localizar los sellos a los de calidad. ¿Serán los sellos de calidad? Es que eso lo tienen que tener Claro, ellos. Estar suscrito en un sello de calidad, eso lo sabrán ustedes. Claro, si tienen un certificado. Con toda seguridad, porque obtener un certificado supone mucho esfuerzo y a nadie se le olvida si ha obtenido un certificado de calidad. Vamos. Y cuestan dinero, quiero tener una factura. Sí, sí. Exacto. La promoción digital. Unas campañas de pago deben incluirse el logo de turismo. Sí, siempre tienen que incluir el logo en cualquier publicidad que se realice con cargo a la subvención que han solicitado, el proyecto para el que han solicitado subvención. Maribel, no sé si teníamos por ahí alguna anotación más de las novedades. Yo creo que las hemos repasado. Creo que las hemos dicho casi todas. Sí, bueno, luego en la fase de justificación habrá un modelo tipo de memoria final de ejecución que, por ejemplo, en los años anteriores no había un modelo a seguir. Este año hemos incorporado un modelo que se publicará cuando sea la fase de justificación. Sí. Se pondrá en el formulario. Ustedes todo lo que tengan que hacer respecto a estas subvenciones están en el aplicativo todo en formularios web. Turisme, ahí ustedes entran, pinchan en el programa 1 y ahí tendrán todo por las fases. Ahora en estos momentos ustedes tendrán lo que pertenece a la fase de solicitud y conforme vayamos avanzando con los expedientes, en la fase de justificación se colgará la memoria final del proyecto para que ustedes tengan el modelo a seguir para presentar la memoria final, ¿vale? Igual que la cuenta justificativa, pero eso será en la fase de justificación. Sí, hay una pregunta que dice que cuál será la fecha tope de presentación de justificación de gastos. Esto de justificación de gastos. Justificación. El 15 de diciembre. El 15 de diciembre es la fecha tope, pero esto es un proceso que se dilata mucho y en ese proceso ya tendrán comunicaciones nuestras en las cuales les diremos si tienen que subsanar, posteriormente si se les ha concedido la subvención y en qué medida. O sea que es un proceso largo. Nos gustaría que fuese rapidísimo, sería estupendo, pero la ley de subvenciones es muy garantista y requiere de realizar muchísimos pasos y bastante costosos, por lo tanto se dilatará en el tiempo ese proceso. Y la justificación de gastos será posterior, por supuestísimo, a la concesión, a la resolución de concesión de la ayuda que ustedes ya recibirán en su email. A ver, hay una pregunta que es interesante. Si ya está iniciado el proyecto con un proveedor, ¿hay que pedir precios a otros proveedores igualmente? A ver, la ley lo deja claro. Si está acabado, pagado cuando se presenta la solicitud. Si está iniciado el proyecto, vale, no tienen que pedir presupuestos a si está otros iniciado, proveedores. pero si lo inician posteriormente a esta convocatoria, a la fecha de esta convocatoria, entonces sí que hay que pedirlos. Si les enviaremos el PowerPoint, creo que hay una guía de las ayudas. Sí, hay un documento de preguntas frecuentes. Sí, que prácticamente recoge exactamente lo mismo que hemos expuesto aquí en esta presentación. En el documento de preguntas frecuentes, que está en el enlace que he puesto,
ahí tienen esas respuestas que están buscando. ¿Estará disponible cuando se el plazo o ya está disponible? Ya está disponible. Vale. Sí, ya está disponible. Ya está. En el enlace que he puesto está esas preguntas y respuestas. Cuando se habla de la publicidad en el entorno multiple físico y digital, una casa rural puede optar a contratar una valla publicitaria en una carretera o en una ciudad, o debe combinar. No, bueno, si lo que quiere es únicamente contratar una valla publicitaria, perfectísimamente. Exacto. Puede optar o por las dos cosas, o por una o por la otra. De tirada autonómica Sí, estaría pero subvencionable. una publicidad en un periódico de tirada autonómica es subvencionable. Es Sí, subvencionable. pero vamos a ver, vallas publicitarias son vallas publicitarias. No estamos hablando Un de cartel que señalética pongan. direccional hacia el establecimiento. O sea, una cosa es una valla publicitaria en la que figure disfrute usted en la casa rural La Almazara, y otra cosa es esto, dirección La Almazara 2,5 kilómetros. Lo primero es subvencionable, lo segundo no. Pero los gastos subvencionables están en relación al objeto de la resolución, por lo tanto hay que leerse primero el objeto y luego identificar si se cumple con ese objeto, si los costes lógicamente están alineados. Está todo en la resolución. Hay una pregunta aquí que me llama la atención y yo creo que dice que cómo justificar las reservas de Ryanair por viajes de promoción si ellos no emiten factura, pero yo creo que sí que se puede solicitar la factura cuando se hace un billete. A ver, No, nosotros no, estamos sujetos a la ley de la Claro. agencia tributaria, es decir, no podemos justificar un gasto que no tiene factura. Ryanair, pese a que radica en la República de Irlanda, también está sujeto a sus obligaciones de facturación, Sí. como cualquier empresa en territorio de la Unión Europea. Cuando se saca el billete hay una opción ahí. No os podemos detallar ahora, pero hay una opción para pedir la factura y se remite por correo electrónico. Hasta Ryanair está obligada a emitir facturas. Mira esta, Juan. Llantada, mira esta. Yo tengo una agencia de viajes online y básicamente todo mi proyecto de expansión tiene que ver con SEO y SEM. Habéis comentado que como se subvenciona como si fuera accesorio, pero en mi caso el 100% del proyecto porque es la única vía que tenemos de expansión. A ver, yo entiendo que ustedes van a contratar publicidad, que sería el SEM, y van a hacer pujas por el SEO, es decir, van a tener una factura de un proveedor que va a girar ese tipo de servicios. Por lo tanto, no veo cuál es el problema. Exacto. Si hay una factura que, Claro. que apoya el tema este, no habría problema. La cuestión es que se nos estaban remitiendo facturas exclusivamente de los gastos que tenía una empresa de SEM y de SEO. Tiene que estar vinculado con lo que es la promoción del exacto, producto. tiene que estar vinculado a una campaña global, digamos. No sé si hemos resuelto la duda, de todas formas, en cualquier caso podéis enviarnos un email. Ah, bueno, se me ha olvidado poneros el email. Voy a recuperar la presentación un momento. Pásalo por el chat también. Y lo pasaré por el chat también. A ver dónde tenemos la presentación. Un segundo y voy a coger el email y os lo pongo en el chat. Bueno, voy a compartir la pantalla para que lo veáis también. Que no veo el compartir ahora, un segundín. Aquí. Bueno, ahí tenéis subvenciones@turismecv.es. Ahora lo pondremos también en el chat y así podéis verlo. Bueno, de todas formas, os dejo 5 segundos antes de dejar de compartir para que... Es el mismo correo que todos los años. Sí, no lo hemos cambiado. Es el correo de siempre, además es muy fácil. subvenciones@turismecv.es. Ahora lo enviamos por el chat. A ver, ¿un reportaje fotográfico o vídeo promocional será coste subvencionable? Sí. Sí.
Sí. pero no, aquí hay una cosa importante. pero no un reportaje fotográfico de la inauguración No. del nuevo comedor del hotel. No, no. No, tiene que estar relacionado con una campaña de publicidad. Tiene que ser un reportaje fotográfico vinculado exclusivamente a una campaña de publicidad. ¿Vale? Pero yo lo explicaría al revés, es decir, es una campaña de publicidad que tiene unos costes de Efectivamente. de los soportes y eso viene todo explicado literalmente dentro de lo que es la resolución. Por eso es importante no irnos al detalle del coste, sino irnos a lo que es el objeto de la resolución. Es como, por ejemplo, fotografías para renovar la página web, Claro. es decir, renovación de página web, eso sí que entraría. Es decir, se hace un reportaje para renovar la página web con fotografías de calidad y eso no habría problema. No consideramos publicidad la traslación a la prensa, eventos propios de la empresa como la ampliación de instalaciones, la renovación de instalaciones, o los aniversarios de los 25 años de existencia de la empresa. Igual que los eventos que hemos comentado antes, eventos de presentación de producto, tampoco. Eso, es decir, en el establecimiento se va a hacer una nueva zona de algo, ¿vale? Entonces se quiere montar un evento para presentarlo a la prensa y tal. Esos gastos no entrarían, porque es presentación de un evento, es para un evento concreto. Propio de la empresa. Y es propio de la empresa, efectivamente. Bueno, preguntéis aquí también si hay un importe mínimo de factura como el año pasado de 100 euros. Sí. No queda recogido en la resolución. No, al final no lo tenemos puesto. No lo hemos recogido. No, porque a veces pueden haber facturas inferiores. Bueno, luego también el coste o fee de la propia feria nos incluye, ¿no? El fee de la feria las entradas no se lo tenéis bien claro, eso en el punto donde está el coste subvencionable de asistencia a ferias, ¿vale? Ahí concretamente veréis que dice, hay una serie de cosas que no entran, ¿vale? Como son pues todo lo que son gastos de alquiler de equipos, seguros de cancelación, ¿vale? Por si no vas en el vuelo, reserva de prioridad en asiento, facturación de maleta, prioridad en el embarque, dietas, tickets de metro, de taxis, en fin, servicios auxiliares, personal de atención o traducción. Todo eso no entra y tampoco la presentación de marcas con nombres, como lo hemos comentado antes, que todas esas cosas no entran, ¿vale? Y tampoco inscripciones, ni matriculaciones, ni acreditaciones en eventos de contratación o similares que incluyan agendas de trabajo, ¿vale? Que vayan en formato paquete de servicios. Todo eso tampoco entra. Lo tenéis todo en el anexo 1, donde están los costes subvencionables. Ahí lo tenéis detallado. De todas maneras, si tenéis alguna duda, nos lo consultáis por correo electrónico y nosotros os lo diremos. En el código de gasto 427, para que lo... Y luego importante, se presenta una ayuda para unos costes subvencionables referenciados con una resolución. No introduzcan, por favor, costes subvencionables que no estén dentro de la resolución, porque nos saturan al final de información que no les ayuda en nada, en el sentido en el que a lo mejor empiezan a llenar de facturas intentando cuadrar el presupuesto y en realidad se las vamos a quitar, no van a ser costes subvencionables y por lo tanto, lo que ha comentado mi compañera antes, es posible que no lleguen al mínimo exigible para poder entrar dentro de lo que es la resolución de ayudas. Y recalcarles, por favor, lo hemos dicho, pero se lo volvemos a recalcar, que todos los gastos derivados de asistencia o participación en cualquier evento deportivo, cultural o de otra naturaleza, eso no son gastos subvencionables. Lo comentamos lo recoge la propia resolución, pero se lo comentamos para que ustedes lo sepan. La pregunta de si los landings en el extranjero en servidores para promocionar la empresa será subvencionable, sí. Una landing es una página web, por lo tanto, léanse con detenimiento los gastos que entran y que no entran al respecto de las páginas web, porque hay gastos que no entran, como pudiera ser el hosting y demás, y eso hay que tenerlo. Pero la página web en sí. La página web en sí, sí. La creación. El diseño, la creación. Diseño, es decir, si no tienen página web, que me extrañaría, pero la actualización, ¿vale? O un aplicativo, ¿vale? De un producto digital, una app, eso sí que entraría, ¿vale? Pero
el motor de reservas en sí, que tiene código, ¿no? Que es de código Sí, eso, Quiere de programación. de programación, eso no entraría. Luego, un gasto a realizar en diciembre con fecha factura de diciembre es subvencionable. Siempre y cuando se haya pagado Dentro, antes, claro. Claro. antes, siempre que se pague efectivamente antes del 30 de diciembre. El importe de gestión de No. la tramitación, no. De gestión, los importes que se incluyen son, por ejemplo, los gastos de auditoría que ya hemos comentado antes. ¿Algún tipo de mejora en una casa rural? Si es inversión, no. Claro. ¿Vale? Tiene que estar recogido los costes subvencionables en la resolución. La inversión no entra. A ver, dice, si la publicidad en metabuscadores. Sí. Bueno, si la publicidad en metabuscadores no lleva el logo, pero está redirigida a una web que lleva el logo, Sí. recomendamos poner siempre el logo. Sí. Pero si hacen publicidad dentro de lo que es el metabuscador y es una publicidad gráfica, tendrá que llevar el logo. Si es gráfica, sí, Claro. claro. Y está traducida, sí. Es que es obligatorio que esté traducida, a un idioma al menos. Además, todos los soportes. Bueno, nos decís que el chat está deshabilitado. Porque están las preguntas habilitadas. Vale, pues ahora os enviaré también el enlace que os he pasado. Responderé aquí a todos y os llega. Y también os pondré el enlace a la página web de dudas. A ver qué más hay No por podemos ahí. ver nada. Bueno, hay 3 personas que habéis levantado la mano, lo sentimos mucho, pero nos podemos dar paso, poner las preguntas aquí en el chat o bien... En el chat acabo de habilitarlo, ¿eh? Acaba de habilitarlo Pilar el chat. Vale, lo voy a ponerlo y ya está. Vale, pues ya está habilitado. A ver, importante la pregunta esta cuestión. ¿Se puede contratar a una empresa extranjera que trabaje en redactar los contenidos y demás? Sí, siempre y cuando la factura sea una factura oficial admitida por Hacienda Española, por la AEAT. Y eso es así porque no solo es dinero público, sino porque la ley de subvenciones lo deja claramente definido. Entonces, es importante que cualquier proveedor que ustedes seleccionen puedan emitir una factura que sea válida en la Unión Europea. Bueno, a ver... La verdad, tenemos un volumen de respuestas muy grande. Vamos a continuar respondiendo durante 5 minutos y ya si se os ha quedado algo, ya nos lo enviéis por escrito o También, trataríamos de responderlo. También esta pregunta es importante, que la hace la misma persona. La contratación de servicios de consultoría, servicios de SEO, optimización, siempre que estén relacionados con una campaña de publicidad, que es el proyecto que están ustedes presentando, no tendrán problemas. La cuestión es cuando contratan servicios auxiliares para el desarrollo de la empresa y entre ellos están relacionados, pues cualquiera que pueda ser los que no están descritos dentro de la resolución. O, por ejemplo, en este caso, también la contratación de personal auxiliar para desarrollar el proyecto. Eso tampoco entraría, porque hay muchos casos que nos encontramos con la contratación de personal para la ejecución del proyecto y esos son gastos que no son subvencionables. En cuanto a los 3 presupuestos, hay que pedirlo siempre que el gasto sea de 14.999 euros más IVA. Ese es el importe. Siempre que sea superior a 15.000 euros. Superior. Cuando es 15.000 euros o más, hay que presentar 3 presupuestos. Importante también tener en cuenta que son 3 presupuestos más la carta de elección. Exacto. Y luego, independientemente de eso, los 3 presupuestos pueden ser sobre un concepto concreto o que recaigan en un mismo proveedor el importe superior a 15.000 euros con IVA excluido. Incluido. Excluido. 15.000 euros. La Bueno, factura, el gasto subvencionable igual lo superior a 15.000 euros IVA. IVA no incluido, perdón. Sí. Y luego, a ver, asociaciones no se pueden presentar, creo que lo hemos comentado. Tenemos una valla publicidad de 500 metros del negocio. Sería subvencionable. El hecho de tener una valla no es subvencionable. Lo que es subvencionable es la publicidad. El diseño. En este caso, claro, no pagarían por el alquiler de la valla. Simplemente ahí sería, lo único subvencionable en este caso sería el diseño y la impresión del soporte que van a publicitar. Pero ya les recordamos que solo elementos publicitarios y no indicativos. Es una cuestión más de inversión y por tanto no se tiene en cuenta efectos de cálculo de coste subvencionable.
La URL para volver a la grabación, les enviaremos un email con el enlace a la grabación, por si quieren volver a verla. Buenos días, costes relativos al posicionamiento, Bueno, esto ya lo SEO, hemos eso ya comentado. están. Si ejecuto una campaña de publicidad en Google en nombre de mi propia empresa, ese gasto es subvencionable siempre y cuando la factura vaya a nombre de la empresa, por Sí. supuesto. Si contratan a Google para hacer una publicidad y les envían una factura de esa publicidad, pues, con las imágenes que hayan proyectado, lo justifican y no hay ningún problema. Con el logo. Licencias informáticas SaaS ya no son subvencionables. Ya desde hace 2 años, ese tipo de gastos, como se subvencionaban por las otras entidades, y no eran puramente turísticos, ya no son subvencionables. ¿Habéis contemplado eso de la auditoría? Eso es que no lo veo bien desde aquí. Lo de las auditorías multisite, nosotros nos estamos No lo veo refiriendo a la auditoría de cuentas de las facturas, De la cuenta de la cuenta justificativa. justificativa. Eso es lo que tiene un coste que es subvencionable. O sea que tienen que ustedes presentar un informe de un auditor diciendo los gastos que han tenido y si esos gastos eran efectivamente subvencionables y son realmente ciertos. Eso es el gasto subvencionable de auditoría. Recordarles que el auditor tiene también que acreditar esto, que se cumplen los plazos de pago, fruto de una modificación de... Eso, sí, eso cuando de la tengan ley. ustedes la propuesta provisional Sí, de concesión. lo veremos, no lo he tocado antes porque es un tema más Sí, bien de sí. justificación, ¿vale? En el tema de los Reels, la verdad es que es cierto que ahí, si utilizáis una pequeña imagen de un pequeño logo, la palmera exclusivamente, entendemos, no lo tenemos así expresado en la resolución, pero entendemos que en un elemento tan pequeño, solo con que se ponga el mínimo elemento identificativo, pues será suficiente, pero tienen que ser casos así muy particulares, para que sean contemplados. Comentarles, esto ya viene para la justificación, comentarles que cuando ustedes aporten las imágenes gráficas de justificación de todo lo que hayan hecho, no valen fotomontajes, tienen que ser fotografías in situ, ¿vale? Porque nos hemos dado cuenta que en las justificaciones se utiliza mucho el fotomontaje, que hoy en día no hay problema para hacer los fotomontajes, pero tienen que ser fotografías in situ, es decir, si es una valla publicitaria, fotografía de la valla in situ, donde veamos que está ubicada la valla. Si es un folleto, pues un folleto, el folleto en sí, no el diseño del folleto, sino el folleto. Vamos a ver, eso lo hemos detectado ya este año. En años anteriores. Y en años anteriores también. Eso, en el fondo, supone una alteración de un documento que se presenta a la administración pública, que tiene unas consecuencias y puede tener unas consecuencias y unas responsabilidades. O sea, por favor, tómense en serio esto y utilicemos menos las aplicaciones estas gráficas de ahora pongo el logotipo aquí porque se me olvidó ponerlo o lo pongo en la fotografía esta. Porque están ustedes, si hacen eso, falseando una documentación que se presenta ante la administración y a efectos de obtener una subvención. Las consecuencias de esas tipo de actitudes pueden ser muy graves. Las tienen recogidas, todo eso que ha comentado, lo tienen ustedes recogido en el artículo 19 de la resolución, que es, el título es Régimen sancionador, infracciones y sanciones administrativas. Sin entrar en otro tipo de órdenes jurídicos. Bueno, hay una cuestión que preguntáis, que es que si voy a hacer una actividad en temporada baja y hago una campaña para promocionarla, pero esa campaña la hago en agosto, ¿cómo se valora? Como lo que valoramos es cuándo se hace la actividad, se valoraría con la máxima puntuación por haberse hecho la actividad en temporada baja, aunque la campaña se haya hecho en verano, por ejemplo. Lo que vamos a tener en cuenta es el periodo de tiempo en el que se realiza la actividad. Por ejemplo,
pues una empresa de multiaventura hace una excursión y quiere promocionar las excursiones en el mes de octubre, pues se tendría en cuenta que es en octubre las excursiones que se están promocionando, ¿no? A ver, ¿qué más hay por aquí? No. A ver, una bolsa ecológica y sostenible, pero no muestra la marca y se regala a los clientes del hotel, incluiría luego eso. A ver, para empezar, eso es merchandising, que no está recogido. No se incluye el merchandising, no es subvencionable. Y segundo, hay que tener en cuenta, vuelvo a repetir, la consideración de que, primero, es una subvención pública, dinero público, concurrencia competitiva además. Por lo tanto, hay que cumplir con las normas, no tanto, y por supuesto, por la administración, pero también por todos aquellos empresarios que quedan fuera por no haber conseguido la puntuación. Es decir, tenemos que ser muy serios a la hora de no solo tener claro cuáles son los costes subvencionables que entran y que no entran, sino también a la hora de justificación. Porque, vuelvo a repetir, van a haber empresarios, esperemos que este año no, pero que no puedan acceder a las ayudas por puntuación o por lo que sea. Por lo tanto, seamos consecuentes con la presentación a la administración de un proyecto que es nuestro, ¿de acuerdo? Pero que tenemos una serie de premisas que tenemos que tener en cuenta a la hora de ejecutar el proyecto y luego, lógicamente, justificarlo. Bueno, vamos a contestar un par de preguntas más y vamos ya a cerrar la sesión. Ya cualquier otra cuestión nos la trasladáis y de todas formas revisaremos las preguntas por si hay alguna que vemos que se queda entero importante. ¿Un plan de medios es subvencionable? Sí, categóricamente sí. Un plan de medios es subvencionable. ¿Campañas en redes sociales de carácter anual, mes a mes, son subvencionables? Sí, son subvencionables. Cuñas publicitarias de radio como se insertan en las cuñas publicitarias de radio, veréis en la resolución, en el anexo que dice tiene que haber una locución que diga con la colaboración de Turismo y Comunitat Valenciana. Eso es cómo plasmar la participación. Bueno, esto ya lo hemos contestado. El sello de compromiso de calidad turística sí que cuenta como uno de los sellos Qualitur. Los establecimientos SICTED tenéis, por ser SICTED, tenéis una puntuación superior, una puntuación específica, igual que los que estáis en creaturismo y demás. Otra cosa es que tengáis otra, si adicionalmente tenéis un sello de calidad, son 2 puntos más, pero por ser SICTED ya tenéis una puntuación de 4 puntos. Sí, así, si lo que se refiere a esta pregunta es la puntuación del apartado de los certificados vigentes, ahí tenéis la relación de los certificados que podrían daros 2 puntos que están reconocidos por el programa Qualitur. Lo tenéis todo en la resolución y están todos los certificados que son reconocidos por el programa Qualitur, a excepción de 2 que serían los de... a ver, un momentito, a ver, eran 2, ¿cuáles eran? Ah, no, los hemos eliminado, perdón, nada, me he equivocado respecto a eso, los hemos eliminado. Sí, los que eran de destino, sí. No, pero los establecimientos sí que ya digo que sí que hay una puntuación específica para ese tipo de establecimientos, o sea que sí que se valora. La fecha límite, para que tengamos en cuenta en el registro de entidades socialmente responsables, es a fecha de publicación de la resolución. O sea, 22 de abril. Si este año os dais de alta, el año que viene cuando pidáis la subvención se os puntuará. Tenedlo en cuenta eso. Es que estos son requisitos a posteriori de una resolución, toda la consecución o todos los digamos altas que se den para conseguir puntos prioritarios adicionales, pues ya no se pueden considerar porque sería una discriminación con respecto al resto de... A ver, ahí, ¿es posible ejecutar el proyecto a posteriori? Del 1 de enero al 31 Sí, a posteriori de la resolución, por supuesto. Sí, el proyecto hay hasta el 30 de diciembre para ejecutarlo. Desde el 1 de enero. Desde el 1 de enero, a priori en este caso hasta mayo, a priori de la resolución, y si es un proyecto que se desarrolla a posteriori, o sea, desde ahora hasta diciembre también es subvencionable. Tenéis que presentar la propuesta de proyecto y ya está. Y además muchos nos consta que lo hacéis así. No, coches eléctricos y demás. Coches eléctricos,
Rendimiento, en este no, momento no, Es inversión. no, además es inversión. Claro. Sí, sí. Coches eléctricos acudan a ustedes a las subvenciones que convoca que convocan los Sí. organismos que son competentes en materia de energía. Dentro de esta misma consellería, el IBACE y Industria tiene subvenciones para ese tipo de cuestiones. Las desconocemos, no podemos informarles mucho. Y luego, bueno, también comentarles que hay otras convocatorias de Turismo de Comunidad Valenciana sobre temas de eficiencia energética que están abiertas. Bueno, Sí. pero que la tramitación es específica porque se trata de fondos europeos Y va por otra vía, vamos. y lo lleva otra unidad administrativa. Quería hacerles hincapié respecto, cuando ustedes ven en la resolución el apartado de sostenibilidad medioambiental, social y económica, vean ustedes el gasto concretamente que es subvencionable, ¿vale? El gasto es la obtención, el mantenimiento, la renovación de certificados de gestión de calidad medioambiental o accesibilidad integral. Es decir, solamente estamos refiriéndonos a la obtención de esos certificados o renovaciones. Y los certificados son los que figuran aquí en la resolución. Ya no entraría todo el tema de coches eléctricos, es decir, solamente la obtención y mantenimiento y renovación de certificados, ¿vale? Lo digo porque ustedes leen sostenibilidad y piensan a lo mejor en otro tipo de cosas. Solamente sería esto. El logo que deben utilizar es Generalitat Más Turisme. Sí, por ejemplo, en el caso de campañas de imagen, ya lo hemos comentado antes, de Google AdWords, que hay una penalización por utilizar logotipos grandotes, pues se utiliza solo la parte turística del logo, o sea, Turisme o la palmerita, y lo tendremos en cuenta por esas especiales circunstancias. Entiendo que no puntuamos el sello de calidad porque, bueno, las empresas que no tengan sello de calidad porque sean de nueva creación o por cualquier otra circunstancia, que son muchas, pues evidentemente pues por eso no puntúan. A ver, de todas formas, eso son valoraciones para tener prevalencia a la hora de obtener la subvención. A ver, Cualquiera pueda pedir una subvención. Otra pregunta que también es pertinente. Licencias de software son licencias de software. Es decir, cualquier licencia de software as a service, SaaS, que se presente no será contemplada como gasto subvencionable. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo a cualquier programa que tengamos una suscripción, como pudiera ser email marketing, CRM o similares. Canva, por ejemplo, tampoco entraría. Una licencia de Microsoft Office tampoco entraría. Una licencia de ChatGPT tampoco entraría. Es decir, las licencias como tal no entran. Porque son inversiones. Bueno, y ya para cerrar, una última pregunta que tiene que ver con la concesión de la ayuda. ¿Cuándo saber si se nos ha concedido o no la ayuda? Esto es un proceso largo. Y para que se hagan una idea, ustedes remitirán ahora las solicitudes. Nosotros tardamos como un mes o mes y medio en comprobarlas, revisarlas. Luego, posteriormente, les solicitamos que subsanen cuando hay cualquier tipo de problema. Normalmente, la propuesta de resolución se iría hacia el mes de octubre. La propuesta de resolución. En ese momento, conocerían que se ha propuesto que su proyecto sea subvencionado y en qué cuantía. Pero eso nunca será antes. Bueno, podría ser antes, en el mes de septiembre, si todo fluye, que todo fluya, todo funcione perfectamente. Nunca antes de septiembre. El año pasado la propuesta de resolución provisional se publicó en el mes de agosto. En el pie de esta propuesta de resolución se da pie a que formulen las alegaciones pertinentes y habrá disponible para aquellas ayudas que superen los 30.000 euros, de acuerdo con la ley de subvenciones, el artículo 13.3 bis, estará disponible un formulario de declaración responsable que deberán cumplimentar para acreditar que cumplen con los plazos de pago a proveedores. Sí. Posterior a esta resolución de alegaciones y vista la documentación que aporten, se formulará una propuesta
de resolución definitiva. Y posterior a esta propuesta de resolución definitiva ya se publicará la resolución de concesión. Será a partir de este momento cuando podrán ustedes justificar la ayuda. Posterior a esta resolución de concesión se publicará asimismo la propuesta de denegación, en la cual aparecerá los motivos por los que los proyectos no han sido subvencionables. Bueno, pues yo creo que con esta explicación un poco de todo el proceso de tramitación, que como ven es un poco tedioso y lamentamos que no pueda ser más rápido. Más rápido, pero estamos bueno, sujetos a la ley de procedimiento y a la ley de subvenciones. pues esperamos haber aclarado las dudas principales. Pero también es importante que pongan atención que cuanto mejor esté presentada lo que es la ayuda, la memoria, las facturas, y eso suponga que no les vamos a pedir ninguna subsanación de documentación, pues va a ser mejor absolutamente para todos. Porque nos damos cuenta cuando procesamos las solicitudes que hay un 10% de solicitudes que lo tienen muy claro y lo presentan fenomenal, y eso nos aceleraría muchísimo el proceso, pero luego están aquellos que o bien no presentan la documentación o bien no quieren presentar la documentación, y eso es lo que dilata todo lo que es el proceso. Por lo tanto, yo creo que somos un sector muy competitivo y en el caso de solicitar una ayuda deberíamos de serlo también y por lo tanto prestar atención a esos detalles. He visto una pregunta así a última hora. Los gastos de influencers no son subvencionables. No. Ya lo detalla la propia resolución. También recordarles, por favor, que el teléfono móvil que incluyan en la solicitud que esté operativo, porque muchas veces nos es complicado localizarles. Exacto. Y bueno, súper importante, el email de notificación. Exacto, porque súper importante. Si no ponen un email de notificación correcto, que tengan acceso habitual, se van a quedar sin subvención porque es imposible comunicarnos con ustedes. A veces nos pasa esto. Por tanto, el mail de notificación, que sea un email que se utilice frecuentemente y se revise constantemente. Y una última cosa, cuando se abra el plazo el lunes que viene, ¿vale? Ustedes tienen que hacer la solicitud y presentar la documentación por la plataforma habilitado a tal efecto, porque toda documentación o toda solicitud que nos llegue por otro trámite que no sea el habilitado será desistida. Que es el de turismo. ¿Vale? Que lo comentamos por eso, que en Formularios Turisme ustedes ahí tienen toda la documentación con todos los formularios, con el modelo de memoria, lo tienen todo ahí para que puedan presentar la solicitud y a través de ese enlace, ¿vale? No lo manden por trámite Z ni lo manden por otro enlace porque se les será desistida la solicitud. Se les dará por desistida sí, se les dará la solicitud. Y además, como la mayor parte de ustedes o bien son sociedades o son empresas, están obligados a utilizar la plataforma informática habilitada a estos efectos por parte de la administración. Luego, otra recomendación para evitar infartos, ictus y otras situaciones críticas de estrés, revisen los certificados digitales y no se esperen el último día. Es decir, nos encontramos muchas veces que se cierra la plataforma y entonces empiezan las reclamaciones y la ley es muy taxativa al respecto, por lo tanto aprovechen estos días que tienen, lo primero para revisar que sus certificados digitales ni están caducados ni van a caducar inmediatamente, que van a poder presentar lógicamente toda la documentación y toda la solicitud de la ayuda y por favor no se esperen al último día, es decir, déjense un par de días de margen por si acaso ocurriese alguna incidencia. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Con esto concluimos. Gracias por la atención y nada, esperamos que puedan conseguir subvencionar su proyecto. Buenos días a todos.